Hola, hola estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Corresponde que comencemos a trabajar con nuestra evaluación número 3. En este caso, el área y volumen, ¿cierto?, de lo que es la esfera, cono y cilindro. En este caso, esta es la evaluación verdadera, no es una evaluación formativa. Como no estaban tan preparados para esta evaluación, algunos, porque había otros que sí estaban preparados, se decidió poder realizarla otro día. Entonces vamos a trabajar en la misma evaluación que estábamos haciendo ese día. Así que comencemos directamente acá. Recuerden que sus fórmulas las tienen ustedes y las van a tener también para la prueba. Así que no se preocupen por eso. Acá yo ya me las sé, así que las vamos a ir haciendo de inmediato. Ya, primero que todo, nosotros necesitamos ver acá qué es lo que nos están pidiendo. Tenemos un problema, ¿cierto? Y es que en la película de Los Simpsons, Homero participa en el juego de la feria para ganar una camioneta. En este caso, ¿cierto? Es la jaula de la muerte. Y no, lo único que nos dan de información en el problema es que el diámetro de la jaula es de 8 metros. Y eso lo podemos hacer rápido. Si el diámetro es 8, la mitad sería el radio. En este caso, entonces, si son 8 metros de diámetro, tenemos de inmediato esta respuesta. Entonces, nuestro radio es igual a los 4 metros. Un regalidor, que muy fácil esa. Sin embargo, el radio lo necesitamos para todo lo demás. Ahora, en la letra B nos dicen cuál es la mayor distancia que podría recorrer la motocicleta al dar una vuelta completa. Entonces, la motocicleta, por ejemplo, si da una vuelta por aquí arriba, así, ¿cierto? No sería tan grande. Podría ser mucho más grande aquí justo en el centro, ¿cierto? Si da una vuelta aquí, sería algo como eso. Esa sería la vuelta más grande que podría dar dentro de la jaula. Y si nosotros sacamos esto, lo abrimos y lo observamos, esta huella que deja la moto, estaríamos frente a esto, una circunferencia. De lado se vería así, ¿cierto? Pero esto sería una circunferencia porque la moto iría por toda la orilla, por todo el borde, dando una vuelta completa, formando una circunferencia. Por lo tanto, la mayor distancia que podría recorrer sería esa vuelta. Y esa vuelta sería el perímetro. Entonces, mucho cuidado, no es área porque la moto no está recorriendo por aquí dentro. O sea, va solo por la orilla de la jaula, ahora por la orilla de atrás de la jaula, atrás, 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 formando un sector perimetral. Y en este caso es un círculo y calculamos su perímetro netamente. Entonces, la letra B lo que nos piden, ¿cierto? Sería el perímetro, no de la esfera, sino que del círculo que forma al momento que está girando en la vuelta máxima, que sería esta. ¿Ya? Entonces, el perímetro del círculo tenemos que saber que por fórmula es 2 por pi por r. Esa es la fórmula de perímetro del círculo. Entonces, vamos viendo acá. Eh, Algo importante, acá solamente nos dicen que dejemos expresado el pi sin calcular, así que mucho más fácil todavía. Primero tenemos el 2, se multiplica por el pi y ahora se multiplica por el radio, que era la información que encontramos en la A. Y en este caso era 4 metros. Por lo tanto tenemos 2 por 4, esto sería simplemente 8 pi. Entonces, esta sería la medida, la mayor distancia que podría recorrer la motocicleta al dar una vuelta completa. Entonces, la respuesta sería 8 pi. Pero mucho cuidado porque son 8 pi, sin embargo, estamos hablando de metros. Y como es perímetro, es una distancia lineal. En este caso, entonces, serían simplemente metros. Ya no irían al cuadrado porque al cuadrado son cuando es área y cúbicos cuando es volumen. Eso sería simplemente la B. Ahora nos vamos directamente a la C. La C nos dice la superficie, ¿ya? La superficie es todo lo que nosotros podemos pintar. Y en este caso, si tomamos la jaula y comenzamos a pintar, sería toda la parte metálica por fuera, no por dentro, sino que todo lo que es por fuera de esta jaula. Entonces, la superficie sería simplemente el área de la jaula, y como la jaula es una esfera, sería el área de la esfera. Entonces, acá lo que tenemos simplemente por fórmula, ustedes lo van a tener ahí, es 4 por pi por r al cuadrado. Esa sería nuestra fórmula para el área de una esfera. Bajamos el 4, no hay que hacer nada con él. El pi no es necesario calcularlo y nuestro radio es lo único que necesitamos. Nuestro radio lo buscamos y serían 4 metros. Y este 4 va elevado al cuadrado. Seguimos los cálculos. En este caso 4 va por pi por el 4 elevado a 2. 4 elevado a 2 serían 4 por 4, serían 16. Y ahora tendremos 16 multiplicado por 4, y esto nos daría simplemente 64 pi. Como estamos trabajando con la palabra superficie o área, estamos hablando de una medida que está en metros cuadráticos. Por lo tanto, la respuesta en este caso serían 64 pi metros cuadrados. Ahora nos dirigimos con la letra D.
¿Cuál es la capacidad? Habíamos hablado de que la capacidad es todo lo que nosotros podemos introducir dentro de un objeto, en este caso dentro de la jaula. Por lo tanto, nuestra capacidad sería simplemente el volumen. Y nuevamente les reitero, la fórmula de volumen la van a tener ustedes en su formulario, pero es bueno que también se la sepan, ojalá. El volumen entonces ahora de una esfera. El volumen de la esfera es muy similar a la del área. La única diferencia es que es 4 por pi y el radio ya no va al cuadrado, sino que el radio va elevado al cubo. Y como iba al cubo, va a ir partido por 3. Esa es la fórmula, en este caso, del volumen de la esfera o la capacidad de la esfera. Vamos reemplazando. El 4 sigue siendo el mismo, el pi también, y lo único que hay que cambiar en realidad es el r. Entonces, al final la materia no es difícil. Lo único que tienen que saber hacer es multiplicar. Si saben multiplicar, les aseguro que van a tener buena calificación. Si no lo saben, ahí van a poder complicarse y se van a terminar equivocando. Pero la fórmula, al aplicarla, es solamente cambiar el r. Nuestro r vale 4 metros. Por lo tanto, tendríamos 4 elevado a 3. Y que no se lo olvide, todo va dividido por 3. Vamos a seguir acá el cálculo. Tenemos 4 por pi, ¿cierto? Aquí 4 por pi por 4 elevado a 3. ¿Cuánto era 4 elevado a 3? 4 por 4 es 16 y 16 por 4 serían 64. Sigue siendo el mismo 4 por pi por el 4 elevado a 3 que dijimos recién que era, ¿cierto? 64. Partido por el 3. Ahora tenemos 64 por 4. ¿Cuánto nos dará 64 por 4? Para que los hagan rápido, muchas veces podríamos dejarlo como un 60 y un 4. Eso es un 64. 4 por 4 serían 16. Y 4 por 60 serían 240. 240 y 16 hacemos 256. 256 pi partido por 3. Ahora, lo único que les faltaría, ¿cierto? Sería resolver la división. ¿Cuántas veces cabe nuestro 3 en el 256? Y en este caso no cabe exacto. Y cuando no cabe exacto, tienen que hacer la división. Yo les solicito que ustedes lo hagan ojalá en una hoja aparte, porque de esa manera va a ser mucho más fácil. Si no pueden hacerlo en una hoja aparte, pueden hacerlo aquí mismo. ¿Ya? Yo lo voy a hacer aquí para que sepan que estoy haciendo solamente la división. En este caso vamos a dividir, ¿cierto? El 256 dividido por el 3. El 3 en el 2 no cabe, por lo tanto no podemos agrupar un término, sino que agrupamos dos. El 3 en el 25, vamos calculando cuántas veces cabe, 3 por 8 serían 24, entonces ahí sí, cabe 8 veces, 3 por 8, 24, y eso nos daría que sobra 1. Se baja ahora el 6. 3 en el 16 cabe 6 veces, veamos, 6 por 3, 18, no me sirve. ¿Serán 5? Vamos a verlo. 5 por 3 serían 15 y sobraría 1. Y ahora, como no hay más términos para bajar, yo debo agregar una coma. Y al momento que yo agrego la coma, puedo ahora agregar un 0. Y ahora el 3 sí cabe en el 10. 3 en el 10 cabe 3 veces, porque 3 por 3 serían 9 y sobraría 1. Entonces, nuevamente, si se dan cuenta, al agregar un 0, este proceso se va a volver a repetir y va a caber 3 veces, 3 veces, 3 veces. Entonces, basta con que dejen un decimal. Y para este caso particular nos damos cuenta que es un decimal periódico, porque el que le sigue es 3, 3, 3, 3, 3. Entonces nuestra respuesta finalmente va a ser que la división acá nos da 256 dividido por 3 nos daría 85, 85,3 periódico. Y que nos faltaría, que no se le olvide nunca, el pi. Entonces 85,3 periódico pi, que sería la capacidad total de la jaula. Y esto estaría medido, ¿cierto? El total de la jaula, ¿cierto? Sería entonces 85,3. ¿Y qué vendría? El pi. Y ahora, como estamos hablando de metros, estos serían metros, pero serían metros cúbicos, porque todo lo que es volumen se mide en cúbicos. Por lo tanto, ahí tendríamos la respuesta. Entonces, la superficie acá la teníamos igual, 64 pi metros cuadrados. La capacidad de volumen serían 85,3 periódico pi metros cúbicos. Y así ya tendríamos listo el ejercicio número 1. Vamos con otro. Vamos ahora a trabajar con la 2. No es tan difícil la 2, pero trae un ejercicio que es bien complejo para algunas personas. Quizás para algunos muy fácil. Ya, tenemos
que hay algunas pruebas que van a aparecer que son 2 guerreros, en otros 5 guerreros, en otros son 4 guerreros, pero estamos hablando de que son naves espaciales esféricas. Entonces estas naves espaciales están viajando, ¿cierto? Y para este ejercicio en particular, nosotros tenemos que son 2 guerreros que están viajando. Luego de terminar una misión, se dirigen al planeta Bellita, y estas 2 naves tienen una superficie metálica externa aproximada de un total de 100,48. Entonces, dice que las 2 naves en total tienen 100,48. Dada esta información determina, la primera, ¿cuál es la superficie destinada a cada nave? Si son 2 naves, y yo quiero saber cuánto está destinada a cada una, simplemente tendría que dividir. Si fueran 5 naves, lo mismo. Nuestra superficie total la dividimos por 5, y así sabríamos cuánto sería cada una de las naves. Si fueran 4 naves, dividimos por 4. Entonces, en este caso, lo que tenemos es que el 100,48 lo vamos a dividir por 2. Y esto es súper fácil cuando es 2. Cuando es 4 va a costar un poco, pero tampoco es para tanto. Vamos a hacerlo de la manera clásica. División. Esto sería entonces la división, ¿cierto? Entre 2, entre 4 o entre 5, dependiendo del ejercicio. El 2 en el 1 no cabe, así que agrupamos de a 2. 2 en el 10 caben 5 veces. Y sobraría 0. Se baja el 0, como no cabe, 0 al cociente, bajamos el otro. Pero fíjense, como bajamos el 4, que era un 4 decimal, la coma se tiene que trasladar. Y ahora nos preguntamos, ¿el 2 en el 4 cuántas veces cabe? Cabe 2 y sobrarían 0. Se baja el 8. El 2 en el 8 cabe 4 veces y sobrarían 0. Por lo tanto, 50,24 metros cuadrados sería nuestro área o superficie, área de una nave. Eso sería todo. Y mental era fácil igual, porque ¿cuál es la mitad de 100,48? Dividir por 2 es la mitad. Dividir por 4 es la mitad de la mitad. Entonces, por ejemplo, si acá es la mitad de 100 sabemos que es 50, la mitad de 48, 24. Listo. Ahí estaría nuestro resultado también mental. ¿Cuál es el diámetro de cada nave? Esta es la difícil. ¿Ya? Nada más que eso. Porque lo demás ya es muy fácil. El diámetro de cada nave. Nosotros lo que conocemos de todo el problema, lo único que conocemos es esto, el área de una nave. Entonces, nosotros como conocemos el área de una nave y las naves son esféricas, necesitamos utilizar lo que sería la fórmula del área de esfera. Entonces, sabemos que el área de una esfera es equivalente a 4 multiplicado por pi por r al cuadrado. Ahora es importante poder saber que esta fórmula se puede aplicar de muchas maneras, no solo para calcular el área. Si nosotros conocemos el área, podemos calcular el valor del radio. Y fíjense, lo que me están pidiendo acá es el diámetro. Y para calcular diámetro, yo tendría que tener el radio. Por ejemplo, si el radio vale 10, el diámetro vale 20. Entonces, si encontramos el radio, encontraríamos nuestro diámetro. Ahora, de esta fórmula, ¿qué es lo que conocemos? Nosotros tenemos como información que el área es lo que conocemos. El área de una nave o de una esfera, ahí la habíamos encontrado, ¿cierto? Y era lo que habíamos encontrado anteriormente, 50,24. Y esto es equivalente a lo mismo que teníamos, no cambia. 4 pi r al cuadrado. Esto recuerden que se están multiplicando. Ahora, ¿qué es lo que me está estorbando? Esto me está estorbando porque yo quiero encontrar el radio solo, que el radio me quede al cuadrado solo. Después encuentro el radio solo, ¿cierto? Pero que el 4pi no esté ahí. El radio debe quedar solo. Por lo tanto, esto simplemente, ¿cierto? Pasaría dividiendo, ya que está multiplicando. Por lo tanto, vamos a tener al mismo 50,24. Y esto va a ir dividido por el valor que encontramos, que te iba a pasar dividiendo, que era el 4pi. Y todo esto es equivalente al radio al cuadrado. Ahora, debemos seguir y pausar aquí. ¿Cómo resuelvo esto? Hay muchas maneras de hacerlo. Yo les voy a mostrar la manera que es más fácil. Ya hay 2 maneras, pero una es la más fácil, la otra es la más difícil. La más difícil sería que ustedes multipliquen aquí cuánto es 4 por pi o 4 por 3,14. Eso le va a dar 12, y algo, y eso van a tener que ver cuántas veces cabe en el 50,24. Entonces, si lo hacemos de esa manera, quizá va a ser lento. Por ejemplo, 50,24 va a estar dividido por 4pi, o sea, 4 por 3,14. Esto sería 50,24, estaría dividido por 4 por 3,14.
Vamos a ver cuánto sería. 4 por 3 serían 12, ¿cierto? Y 4 por 14 serían 56. O sea, esto nos daría 12,56. Y ahora tendrían que ver cuántas veces cabe el 12,56 en el 50,24. No está tan fácil, ¿cierto? Yo sé que son 4 veces, pero ustedes lo que tendrían que hacer es la división del 50,24 dividido por 12,56. Estoy seguro que esta división les va a costar un montón. Ya, para aquellos que lo quieran hacer con esta división, hay un truco que es con los decimales. Como en ambas partes tenemos decimales, simplemente esto se corre un espacio, dos espacios. Por lo tanto, la coma acá también la podemos correr uno, dos espacios. Y al final la división nos quedaría 5024 dividido por 1256. Y hacer esta división tampoco es tan sencillo, pero yo ya me la sé y sé que cabe 4 veces. Eso es lo que cabe. Entonces, si seguimos con este método, que sería el que es más difícil, encontramos que nuestro resultado de la división era 4. Entonces aquí lo vamos a escribir. Entonces todo este resultado nos daba 4, y ese 4, que era la división, es igual al radio al cuadrado. Entonces nosotros nos preguntamos, si el radio al cuadrado me da 4, ¿qué número entonces sería el radio sin elevar? O sea, el R, ¿a cuánto lo elevo? A 2. Entonces, ¿qué número si lo elevo a 2 me daría 4? La única respuesta sería 2. Entonces, nuestro R sería simplemente 2. Ya que 2, si lo elevo al cuadrado, me daría 4. Ahí encontramos el radio. Y si encontramos el radio, nuestro diámetro, ¿cuánto sería? El doble, ¿cierto? O sea, serían 4 metros. Ya, ese sería el método quizá un poquito más largo, más rápido, o sea, más lento, pero ustedes lo podrían hacer de esta manera. Se lo voy a mostrar de inmediato. Ya, lo vamos a reintentar. Fíjense muy bien. Ya, el área sabíamos que de una nave, ¿cierto? De una esfera era 50,24 porque lo habíamos hecho acá. Y la fórmula del área era 4 por pi por r al cuadrado. Y si encontramos el radio, encontramos el diámetro. Entonces el 4pi me estaba estorbando y iba a pasar dividiendo. Entonces, muy atentos a esto. Sigue siendo el mismo 50,24 y está dividido por el 4pi. ¿Ya? Eso es lo que nosotros queríamos calcular y es lo que se nos hizo difícil cuando lo estábamos haciendo recién. Hay una tablita que yo les dije que se podían hacer ustedes. La vamos a hacer aquí en esta orilla. La tablita consta de lo siguiente. Ustedes saben cuánto es pi, que eso es 3,14. Y ahora el 2pi sería simplemente el doble, ¿cierto? Porque tenemos el doble de pi, ahora sería el doble de 3,14. Y el doble de 3 serían 6 y el doble de 14 serían 28. Y seguimos así, el doble de 2pi serían 4pi y estos serían 12,56, el doble. Ahora tendríamos el doble, que serían 8pi, y el doble de 12,56 serían 24, no. Este aumentaría en 1, tendríamos entonces 25, ¿cuánto sería entonces? ¿Cuánto aumenta? Vamos viendo. 100 por 2 serían 25,12. Ahí lo tendríamos, ¿cierto? Creo que cometí una equivocación aquí. De un momento, no puedo pausar este video. Se me han equivocado, pero no. Iba bien con la multiplicación. Ya, un pi 3,14, el doble serían 6,28, el doble 12,56, el doble 25,12, y ahora me falta uno más. Bueno, podemos hacer mucho más. El doble de 8 serían 16pi, y el doble de 25,12 sería el doble de 25, 50. Muy bien, ¿cierto? Y el doble de 12, 24. Sigamos si queremos, porque la tablita nos va a servir. El doble de 16 serían 32pi, y esto es 100,48. Fíjense que es el mismo que teníamos anteriormente. Entonces, hay una relación entre todo esto. Ya, ¿por qué esta tablita les va a servir? Porque nuestro problema es esta división. Pero fíjense, el 50,24 lo conocemos en nuestra tablita. Vemos nuestra tablita y aquí estaría el 50,24 justamente. Y ese 50,24 es lo mismo que nosotros escribir 16pi. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que en vez de escribir 50,24, lo vamos a escribir como 16pi. Y eso era lo que iba dividido, ¿cierto? Por lo que teníamos antes, que era el 4pi. Y esto era equivalente ¿a quién? Al radio al cuadrado. Entonces ya no escribimos 50,24, que era el área de una nave, sino que el 50,24 son 16pi.
Y ahora, el 4 en el 4, ¿cuántas veces cabe? Bueno, el 4 en el 16 en realidad. El 4 en el 16 cabe 4 veces. Y listo. El pi con el pi se cancelan porque el pi en el pi cabe una vez. Entonces al final el 4pi en el 16pi cabe 4 veces. Y esto sería radio al cuadrado. Recuerden que esto es una división. 16 dividido por 4 son 4. O el 4 en el 16 cabe 4 veces. Ahora, ¿qué número al cuadrado me da 4? Bueno, simplemente el 2. Entonces, el 2 es el valor del radio. Entonces, nuevamente recapitulo. El área sería 50,24, que lo calculamos, ¿cierto? Acá, en la área de una nave. Su fórmula era 4 por pi por r al cuadrado. Para encontrar el radio, que era para encontrar el diámetro, me está estorbando el 4pi que pasó dividiendo. Pero esta división es difícil. Y el 50,24 es un número conocido en nuestra tabla, que es el 16pi. Entonces tendríamos, en vez de 50,24, escribir 16pi, y estaría dividido por el mismo 4pi. 4pi en el 16pi alcanza 4 veces. Y eso sería equivalente a nuestro radio al cuadrado. Si el radio está al cuadrado y me da 4, entonces, ¿qué número al cuadrado me da 4? Sería simplemente el 2. Por lo tanto, encontramos que nuestro diámetro es, ¿cuánto sería? Si el radio vale 2, nuestro diámetro es 4 metros. Y eso es todo, nada más. Ahora, ¿qué más nos faltaría? Nos pide calcular cuál es la capacidad de cada nave espacial. La capacidad. Entonces, no es tan complejo, vamos a verlo de inmediato, lo vamos a hacer aquí en este recuadro. Simplemente, ¿cierto? Necesitamos determinar la capacidad. Cuando hablamos de capacidad, hablamos de volumen. Entonces, en la C, nuestro volumen de la esfera sabemos que es 4 por pi por r elevado a 3, y si está elevado a 3, esto está dividido por 3. Esa es la fórmula del volumen de una esfera. Vamos calculando. Sigue siendo, ¿cierto?, el mismo 4 por el pi por el radio, que encontramos que nuestro radio, ¿cierto?, era 2. Además de eso, ¿cierto?, el radio que era 2 va elevado a 3, que no se lo olvide, y también dividido por 3. Seguimos acá abajo. Ya, vamos. Sería 4 por pi por nuestro radio. Como es 2, sería 2 elevado a 3. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 2 elevado a 3 sería entonces 8. Y todo esto va dividido por 3. Seguimos. 4 por 8 serían 32. Pi. Todo esto dividido por 3. Y ahora hacemos esa división. La vamos a hacer acá arriba. 32 dividido por 3. ¿Cuánto será? 3 en el 3 cabe 1. Sobra 0. Se baja el 2. El 3 en el 2 no cabe. Como no cabe, sería 0 el cociente. No finaliza ahí la división. Agregamos una coma para poder agregar un 0, porque ya no había más números que bajar, y vemos que el 3 en el 20 cabe, ¿cuántas veces? Cabe 6 veces. Este es un 0. Ahora, 3 por 6 serían 18 y sobran 2. Fíjense que ahora si agrego otro 0, se vuelve a repetir el 20, quiere decir que este sería un 6 periódico. ¿Ya? Y basta también con un solo decimal. Entonces, tiene lógica porque 3 por 10 serían simplemente, ¿cierto?, 30. Entonces anda cerca de este valor. Para que sepan que pueden corroborar también multiplicándolo y de esa manera saber si estaban bien o no. Entonces, este resultado finalmente sería simplemente 10. Serían 10,6 periódico pi. Eso es el volumen. Y como era metros y el volumen, metros cúbicos. Ahora, esa es la respuesta de la C. ¿Cuál es la capacidad de cada nave espacial? 10,6 pi. Y la D tiene algo particular, porque es bastante sencilla, pero puede ser que fallen, porque si copian, no todas las pruebas van a ser iguales, y a algunos le va a preguntar, ¿cierto?, por las dos naves que eran de los dos guerreros. Algunos eran 4 naves por los 4 guerreros. Entonces, si este es el valor, ¿cierto?, de una sola nave, la capacidad de una sola nave, y yo quiero saber la de 2, tendré que multiplicarlo por 2. Si quiero saber la de 10 naves, multiplico por 10. Si quiero saber la de 5, multiplico por 5. Si quiero la de 4, multiplico por 4. Y así. Por lo tanto, esto es muy sencillo. Y lo único que habría que hacer es el 10,6, ¿cierto? Periódico, que no lo vamos a considerar ahora. Pi, que no se le olvide el pi. Si no lo escriben está malo. Porque tener 10,6 no es lo mismo que tener 10,6 pi. Porque el 10,6 pi se está multiplicando por 3,14 y eso nos va a dar un número mucho más grande. Entonces no es lo mismo que no escribirlo. Ahora, esa es la capacidad de una nave y yo tengo solamente 2 naves. Por lo tanto, realizamos esta multiplicación.
Y no es tan difícil porque justamente es el doble, pero vamos a hacerlo paso a paso. El 2 por, vamos viendo, ¿cierto? 2 por pi serían, el pi lo vamos a conservar al final nomás, así que no nos preocupemos de él. Solamente preocupémonos de los números. Primero, 2 por 6 serían 12, reservo 1. 2 por 0 serían 0, con la reserva sería 1, y 2 por 1 serían 2. Ahora, ¿cuántos decimales habían en total? 1. Por lo tanto, quedaría con un solo decimal. ¿Y qué nos faltaría agregar ahora? Simplemente el símbolo pi. Entonces, la capacidad de dos naves, el volumen de dos naves, eran 21,2 pi, y como estamos hablando de metros, serían metros cúbicos. Estos serían, ¿cierto?, las dos naves. ¿Ya? Espero que estén entendiendo, porque igual estoy tratando de detallar un poco, pese a que ya lo hemos visto muchas veces en clase, así que espero que esta sea una buena calificación para ustedes. Vamos ahora por la 3. Acá esto lo pueden hacer muy, muy rápido, y fíjense, no me voy a demorar mucho en hacer esto. Fíjense que tenemos un termo lleno hasta el punto A, que sería lleno, ¿cierto? Y contiene 1500 centímetros cúbicos. No todos tienen el mismo valor, pero en este caso tenemos 1500. Entonces escribimos nuestros 1500 centímetros cúbicos. 1500 nomás. Esa es la capacidad. Y nos dicen cuántas tazas de 180 se pueden llenar completamente. O sea, yo lo que estoy haciendo es tomar el termo y servir estas tazas. Pero cada taza, ¿cierto? Va a ser de 180 lo que le estoy descontando. Si sirvo una taza, ya tendría el termo 180 menos. Y así sucesivamente. Podríamos hacerlo restando, pero sería muy largo. Y nosotros lo que queremos ver es simplemente cuántas tazas me alcanza a servir. Entonces yo tengo que ver los 1500, tengo que repartirlo en tazas de 180. Y la palabra repartir es simplemente una división. Entonces estos 1500 yo lo voy a dividir en 180 para ver cuántas tazas de 180 me alcanzan. 180 en el 1 no cabe, en el 15 tampoco, en el 150 tampoco, lo tenemos que hacer directamente en el 1500. Podemos ir probando. Por ejemplo, vamos a probar cuánto es 180 por 5. ¿Alcanzarán 5 tazas o alcanzarán más de 5? Porque tienen que ir probando. 5 por 0 serían 0, 5 por 8 serían 40, reservo 4 y quedamos al 0, 5 por 1 serían 5 y tenemos 4 de reserva, haríamos 9. Fíjense, 900. Pero tenemos que llegar ¿hasta dónde? Hasta 1500. ¿Cuántas más alcanzarán? ¿Alcanzará una más? ¿Dos más? ¿Tres más? ¿Cuatro más? Vamos a probar por el 8. A ver. 180 por 8. 8 por 0 serían 0. 8 por 8 son 64. Reservo 6. 8 por 1 serían 8. Más 6 serían 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tendríamos entonces 1440. Pero nosotros tenemos 1500. ¿Alcanzará una más o me pasaré? ¿Qué creen ustedes? Bueno, en este caso no alcanza una más porque si le sumo 180 o sirvo una taza más de 180, estaría haciendo más de 1500 cc. Por lo tanto, alcanzaría simplemente 8 veces. 8 por 1500 serían 1440. ¿Cuánto le falta para llegar a 1500? Le faltan 60. Eso es lo que sobra. Entonces esto sería coma y agregamos otro cero. 180 en el 600, ¿cuántas veces cabe? ¿Cabe 5? No, cabe menos. Creo que cabe como 3 veces. A ver, 180 por 3. 3 por 0 serían 0, 3 por 8 serían 24, reservo 2, 3 por 1, 3 y 2 hacemos 5. ¿Se dan cuenta que justamente no alcanzó justo, pero si me ya paso a 4 tazas, me estaría pasando de los 600 que están acá? Entonces serían 8,3 y sobrarían del 540 al 600 sobrarían 60. Y agregamos otro cero, fíjense, se está repitiendo, por lo tanto este era periódico. Ahora, yo no voy a decir que alcanzo 8,3 tazas, porque me dice cuántas alcanzan a llenarse completamente. O sea, yo solamente llenas, alcancé a llenar 8, y lo otro fue fracción, 8 y fracción, 8 y decimal. Por lo tanto, ¿cuántas tazas de 180 se pueden llenar completamente? 8 tazas. Se pueden llenar completamente. Ahí ustedes le pueden hacer una respuesta un poquito más elaborada. La B es un poquito más difícil, así que vamos a hacer la C, que es más rápida. Primero nos preguntan, el termo tenía agua hasta el punto A, lleno, se sirvieron 3 tazas de 180 y quedó con agua hasta el punto B, hasta aquí, ¿cierto? No piensen que es la mitad, porque no nos dicen que es la mitad, solamente está cerca de la mitad. Si X es la capacidad de lo que contiene agua hasta el punto B, o sea, lo que me sobra, crea una ecuación que permite saber el valor del X, o sea, de lo que me sobra. Primero, tenemos que saber que tenemos nuestro termo lleno, que son 1500.
Y lo que estamos haciendo es servir 3 tazas de 180, o sea, estoy quitándole al termo esas 3 tazas, esos 3 180 que estamos sirviendo. Entonces, cuando hablamos de quitar, es una resta. Le estamos quitando 3 tazas, o sea, 3 tazas ¿de cuánto es cada taza? De 180. Y todo esto nos tiene que dar en lo que sobra, y lo que sobra, ¿cierto? Era X. Listo, ahí tenemos la ecuación. Al total, ¿cierto? Que eran los 1500, le estamos quitando las 3 tazas de 180. Y ahí nos sobraría el X. Acá nos preguntan cuál es el área de la base del termo si la distancia que hay entre A y C es 30 centímetros. O sea, me está diciendo, ¿cierto?, que la altura del cilindro, ¿cierto?, serían 30 centímetros. Entonces, ¿cuál es el área de la base del termo? Primero, estamos hablando del volumen, porque es capacidad de un cilindro, y eso sería simplemente la fórmula de, algunos la pueden escribir así, pi por r al cuadrado por h, pero tienen que saber que esta parte de aquí, en realidad, lo que me está diciendo que es pi por r al cuadrado, ¿qué es? Es el área del círculo. ¿Y qué era lo que me estaban preguntando? ¿Cuál es el área de la base del termo? Y la base del termo, ¿cómo es? Es un círculo. Por lo tanto, me están preguntando, ¿cuál es el área del círculo de esa base? Entonces, si yo ya conozco que el volumen es esto, pi por r al cuadrado por h, y yo sé que el pi por r al cuadrado es el área, esto sería entonces el área de la base o del círculo multiplicado por su altura hacia arriba. Yo le había dicho, ¿cierto?, que era la base que se proyectaba hacia arriba y de esa manera se formaba el cuerpo sólido, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tengo un desodorante, esta base, por ejemplo, es un círculo, se multiplica hacia arriba y se genera este cuerpo. Entonces, ahí tiene lógica, el área del círculo por la altura. Nosotros ya conocemos cuánto es el volumen. El volumen era el total, que eran 1500. Y el área del círculo es lo que yo quiero encontrar, así que lo dejo. Y la altura me decían que era los 30 centímetros. Como yo quería el área solo, me está estorbando ese 30, que va a pasar para el otro lado, ¿cierto? Dividiendo. Tendríamos entonces 1500 dividido por 30 es igual al área del círculo. El 0 con el 0 se me va, por ejemplo, y preguntamos el 3 en el 15 cuántas veces cabe, y cabe 5 veces. Ahora, como eran 150, entonces cabía 50 veces. Agregamos el 0. Y bueno, tiene lógica en realidad, porque el 3 en el 150 serían 50, porque 50 por 3 son 150, y el 0 que eliminamos estaba listo. Entonces, el área del círculo serían 50. Cuidado, no son 50 pi, porque el área ya está involucrando al pi aquí dentro. Y con toda esa multiplicación de pi por r al cuadrado, todo ese área, todo ese cálculo, ya es 50 exacto. O sea que dentro de este 50 ya está la multiplicación del pi. Entonces, el área del círculo de la base, ¿cierto? Serían 50 aquí, como eran centímetros, ¿cierto? Serían 50 centímetros. Y como es área, estaríamos hablando de centímetros cuadráticos. ¿Ya? El volumen, claro, son centímetros cúbicos, pero ahora estamos hablando del área de la base. Eso sería todo, nada más. No creo que sea tan complejo. Yo creo que hasta aquí varios podrían llegar. Así que vamos ahora a la otra parte. Vamos por la 4. Recuerden que son solo 5 ejercicios y el sexto sería optativo. ¿Qué quiere decir eso? Que si en realidad lo hacen van a tener un puntaje extra. Ahora, vamos por la A. Primero, en un almacén venden pelotas de tenis que vienen en contenedores cilíndricos donde caben 3 pelotas de tenis de manera exacta. 3. Una sobre la otra. Cada una tiene un diámetro, cuidado con esa palabra, de 8. Si hablamos de diámetro de 8, todo esto sería 8. ¿Ya? Y si hablamos de radio, el radio sería solamente hasta la mitad. Y eso sería la mitad, o sea, 4. Cuidado con eso. Si solo introducimos 2 pelotas de tenis, ¿cuál es el volumen no ocupado en el contenedor? O sea, lo que me está sobrando. O sea, si yo coloco una, coloco 2, yo quiero ver de todo el total del volumen, ¿cuánto es esto rojo que me estaría sobrando, por así decirlo, de espacio, de capacidad? Y aquí también sobra un poquito, aquí también sobra, aquí también sobra, aquí también sobra. Entonces, en pocas palabras, lo que habría que hacer es tener el volumen total del cilindro, ¿cierto? Que estaría todo lleno supuestamente, ¿cierto? Y le vamos a quitar una, 2 esferas. Y si le quitamos estas 2 esferas, ¿cierto? Nos va a quedar entonces el resto de capacidad. Porque yo le estaría quitando, ¿cierto? Aquí esta parte. Esta parte se la estaría quitando y esta parte igual, ¿cierto? Y lo de rojo sería lo que yo estoy calculando. Al restarle esas azules, me estaría quedando lo que sobró del cilindro.
Entonces, al final este problema es solamente una resta. La resta entre el volumen de un cilindro menos las dos esferas, también el volumen. Vamos allá entonces. Primero, vamos por el A. Tenemos el volumen, ¿cierto? Que necesitamos era el volumen del cilindro, y el volumen del cilindro simplemente es pi por r al cuadrado por h partido por... No, este no va partido. El que va partido, ¿cierto? Es el del cono, ¿ya? Recuerden, el del cono es el mismo que el cilindro, pero va dividido por 3. Vamos acá. Tenemos el pi, es el pi. El radio, lo habíamos encontrado, ¿cierto? Como el diámetro era 8, el radio era 4 y va al cuadrado. Por la altura, bueno, la altura no la conocemos y ahí tenemos un gran problema. Entonces, si vemos nuestro cilindro acá y queremos analizar cuánto sería nuestra altura, sabemos que el diámetro completo de una era 8. Entonces el diámetro de la otra también era 8. Y el diámetro de la otra también era 8. O sea, en total tendremos 8, 8 y 8. O sea, en total, ¿cuánto me suma de altura? 8 más 8, 16. 16 más 8 tendríamos en total 24 centímetros de altura. Entonces, ese era el dato, lo único que teníamos que encontrar. 24. Seguimos calculando, sería pi por 4 al cuadrado, serían 4 por 4, 16, y quedaría 16 por 24. Vamos, chiquillos, no creo que no se va a multiplicar este tipo de producto. ¿Cuánto sería? Lo vamos a hacer aquí en este espacio. 16 por 24. 4 por 6 serían 24, reservamos 2. 4 por 1, 4, más 2 serían 6. Saltamos un espacio porque son dos términos. 2 por 6 serían 24, o sea, 12, disculpen. 2 por 6 serían 12. Reservo una, 2 por 1 serían 2. Y una reserva tendríamos 3. 4, ¿cierto? Después 6 y 2 serían 8, sumamos, eso es lo que estamos haciendo, y el 3. Entonces, como no hay decimales, no hay que correr coma y nos daría 384. Eso sería 384, ¿qué? 384 pi, y como es volumen o capacidad, serían centímetros cúbicos. Este sería entonces el resultado de nuestro cilindro. Y ahora lo único que necesitamos sería el volumen de nuestra esfera. Entonces vamos acá con el volumen, ¿cierto?, de nuestra esfera. Que el volumen es 4 por pi por r al cubo y va dividido por 3. Seguimos. Esto sería, lo voy a hacer aquí a la izquierda mejor para ahorrar espacio. Esto sería equivalente al mismo 4 por el mismo pi por el radio que vale, en este caso lo sabíamos, ¿cierto?, que era el 4 y va elevado a 3 y todo dividido por 3. Seguimos. Ahora, 4 elevado a 3 serían el mismo 4 por pi por 4 por 4, 16. 16 por 4 serían 64 partido por 3. Seguimos acá. El 4 por 64, hacemos el cálculo y ya lo habíamos hecho en un ejercicio anterior, era 256. Pi partido por 3. Ahora, lo único que nos faltaría sería, ¿cierto?, encontrar cuánto es eso. ¿Cuánto es 256 dividido por 3? Y lo habíamos hecho en antes, pero lo vamos a volver a hacer. 256 dividido por 3. El 3 en el 2 no cabe, pero en el 25 sí, y cabe 8 veces. 8 por 3, 24, sobraría 1, se baja el 6. 3 en el 16 cabe 5, ya que 5 por 3 serían 15 y sobra 1, coma y agregamos un 0. 3 en el 10 cabe 3 veces y sobraría 1, entonces agregamos un 0 y se vuelve a repetir el ciclo, así que serían 3 periódicos. O sea, lo que tendríamos aquí simplemente sería 85,3 y periódico, ¿cierto? Pi. Ese sería entonces el volumen de nuestra esfera. Pero mucho cuidado, porque nosotros, ¿cuántas esferas necesitamos? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas le necesitamos quitar? Entonces, ahora viene la parte del problema. Nosotros, ¿cierto?, lo que tenemos es que al volumen del cilindro le quitamos 2 veces el volumen, ¿cierto?, de la esfera. Entonces, el volumen del cilindro ya lo tenemos, que eran 384 pi, y le vamos a quitar 2 veces el volumen de la esfera, que eran 85,3 periódico pi. No se preocupen del periódico, porque yo les estoy diciendo que trabajen con un decimal, así que tómenlo como un 85,3, nada más que eso. Hagamos la multiplicación primero. El 384 sigue siendo el mismo.
conservamos el pi, menos, ahora, 2 veces el 85,3. Primero hagamos el decimal. Nos quedaría, ¿cierto? El doble de 3 serían 6, y bueno, sigue siendo periódico. No es necesario que lo escriban, pero estamos trabajando con un decimal, y para aquellos que ya entiendan el tema del periódico, es mejor. Ahora, el doble de 85, el doble de 80 son 160, y el doble de 5 serían 10. O sea, en vez de 160 tendríamos 170. Y faltaría el pi. Ahora, hacemos la resta y con eso ya encontramos cuánto sería lo que tenemos de espacio vacío en este contenedor. Perdón, estoy un poquito resfriado. Hacemos esta resta y, bueno, tomémoslo como que si fuera un solo decimal. Vamos a hacer acá esta resta. 384, recuerden que ustedes van a tener una hoja en blanco para hacer estas operaciones de multiplicación, división o suma o resta. 384 le vamos a quitar los 170,6. Entonces acá también vamos a tener que agregarle una coma y un cero para poder operar. Entonces vamos a tener que ver, primero, del 6 para llegar al 0 no se puede, así que le tiene que pedir uno al de al lado, ¿cierto? ¿Recuerdan eso? Este en vez de 4 queda en 3 y este en vez de 0 queda en 10. 6 en el 10 cabe 4, bajamos la coma de inmediato y 0 a 3 serían 3, del 7 al 8 serían 1 y del 1 al 3 serían 2. Por lo tanto, lo que nos está quedando de espacio vacío serían 213,4, ¿qué cosa? Pi. ¿Y qué nos faltaría? Como hablamos de centímetros, serían centímetros cúbicos. Esto sería entonces lo que estaría sobrando, ¿ya? Si nosotros tenemos dos pelotitas, lo que nos sobra sería el espacio de arriba, ¿cierto? Y los bordes. ¿Qué nos faltaría ahora? Nos dice la B. Si ahora tenemos un nuevo contenedor en el cual caben de manera exacta 5 pelotas de tenis de radio 10 centímetros, ¿cuál es la superficie? Superficie sería entonces área. Vamos a borrar esto. Y ahora nos dan un nuevo problema. Entonces, para este nuevo problema, lo ideal es que puedan hacer ustedes un nuevo dibujo. Porque ahora, en nuestro cilindro, ya no vamos a tener tan poquitas esferas. Lo que vamos a tener, ¿cierto? Son 5 pelotas de tenis. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. Ya es un supuesto. Pero lo importante de esto, de hacer el esquema, es que a ustedes les dicen ahora que el radio es 10. Entonces, ¿cuánto tendríamos de diámetro? Serían 20, ¿cierto? O sea, si esto vale 10, este de acá arriba también vale 10, o sea, en total tenemos 20. Pero ya no son 3 esferas, lo que tenemos en este contenedor es que es de 5 esferas. Entonces, una serían 5, disculpen, el valor que encontramos del diámetro era 20. La otra también valdría 20, también 20, 20. O sea, el 20 lo tenemos 1, 2, 3, 4, 5 veces. O sea, en total tenemos una altura de 100 centímetros. Nada más que eso. Y nos piden la superficie. Entonces, veamos cómo es la fórmula de la superficie de lo que sería un cilindro completo. Entonces, el área es la superficie y del cilindro el área sería dos tapas, recuerden, son dos tapas circulares, arriba y abajo. O sea, serían 2 veces el área del círculo, más ahora el área lateral, que se formaba por un contorno circular, ¿cierto? El cual se proyectaba hacia arriba. O sea, es simplemente la fórmula del perímetro del círculo multiplicado por altura. Y esto no es tan complicado porque es 2 por el área, que es pi por radio al cuadrado, más el perímetro, que es 2 por pi por r por la altura. Calculamos, serían 2 por pi por nuestro radio, que ahí nos dicen que eran 10, iría el 10 al cuadrado. Luego 2 por pi por el radio, que eran 10, por el h, que era nuestra altura, que en este caso eran 100 de altura. Aplicamos las fórmulas, y en este caso 10 al cuadrado serían 100 más 2 por pi por 10 por 100 serían agregar un 0. O sea, tendríamos ahora 3 ceros. 2 por 100 tendríamos 200 pi más 2 por 1000 serían 2000 pi. Y 200 pi más 2000 pi, en total tendríamos 2200 pi. Me faltó ahí un 2. 2200 pi. Nada más que eso. Ahora, este 2200 pi, como estamos hablando de centímetros y estamos en área, serían centímetros cuadráticos. Eso sería todo para el ejercicio número 4. Espero que valoren, chiquillos, este esfuerzo, porque realmente dispongo de muy poco tiempo ahora con mi hija
y estoy sacrificando un poco este tiempo para ustedes en realidad para que puedan tener una buena calificación, pero más importante aún, que puedan estudiar, acostumbrarse a hacer cosas complejas, prepararse en casa para una prueba, no un día antes, sino que con anticipación. Y más que todo, lo más importante, más que la nota, es aprender, que ustedes sean capaces de poder resolver esto, que se pongan a prueba el día lunes o cuando tengan la evaluación y que puedan resolverlo sí o sí. Así que vamos a comenzar. El 5 es el último, después igual vamos a hacer el sexto, que sería el optativo, pero el sexto en realidad no lo voy a explicar, voy a hacerlo en términos generales, porque en realidad como es optativo me interesa ver quiénes son los capaces de hacer ese. Ya, pero vamos con este que es muy importante. Una pastelería se echa crema de chocolate, ya, en una pastelería se echa crema de chocolate a los barquillos, y luego estos se empacan en cajas cúbicas de 9 unidades, como se muestran en estas imágenes. O sea, son conos llenos de chocolates por dentro. ¿Qué cantidad de chocolate se necesita aproximadamente para elaborar 5 cajas de barquillos rellenos de chocolate? Cada caja contiene 9. O sea, si son 5 cajas, estamos hablando de que serían 5 por cuánto que trae cada caja, por 9 barquillos. O sea, en total tenemos que son 45 barquillos los que me están preguntando. Pero yo necesito primero saber cuánto es el de uno, cuánto se le echa chocolate a uno. Y si le estamos introduciendo el chocolate, estamos hablando de volumen, no área. La galleta, si les pidiera calcular cuánto tenemos que usar de galleta, la galleta sería el área. Y lo de adentro sería lo que sería la capacidad o volumen. ¿Ya? La galleta sería superficie o área y el chocolate sería volumen. Entonces vamos a hacer aquí el ejercicio A. Nos piden volumen entonces de un cono. Y el volumen del cono era el mismo que el cilindro, o sea, pi por r al cuadrado por h. La única diferencia es que este va dividido por 3. Calculamos, es pi por r. Bueno, no me dan el radio. ¿Cómo lo encontramos? Aquí está. La caja en total tiene 12 centímetros y son 3 barquillos. Entonces, ¿cuánto va a tener que medir cada uno de estos de diámetro para formar el 12? Porque tienen que ser iguales. Y bueno, 12 dividido por 3, para saber cuánto es cada uno, serían 4. O sea, cada uno de estos tiene un diámetro de 4. Por lo tanto, ¿cuánto tendríamos de radio? Bueno, el radio llega hasta la mitad. Por lo tanto, nuestro radio serían 2. Tenemos entonces que de este círculo, ¿cierto? El radio serían 2. Imagínense que fuera 9. 9 dividido por 3 sería 3 el diámetro de cada uno. Y el radio sería 1,5. Y así sucesivamente pueden ir haciendo otros más. Entonces, como era 12, tenemos 4, 4 y 4, hacemos 12, y el radio sería 2, que es la mitad del diámetro. Entonces tendríamos 2 elevado a 2 por la altura. ¿Cuánto es la altura? Aquí me dicen, la caja tiene una altura de 12. Y todo esto va dividido por 3. Tendríamos pi por radio, que serían 2 al cuadrado, serían 2 por 2, serían 4, por 12, todo esto dividido por 3. Seguimos, 4 por 12 serían 48, pi partido por 3. ¿Y el 3 cabe en el 48? Claro que sí. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 48? Vamos a hacerlo aquí arribita. 48 dividido por 3. 3 en el 4 cabe 1, sobra 1. Se baja el 8. 3 en el 18 cabe 6, 6 por 3, 18, sobran 0, finalizamos. O sea, cabe 16 veces exactas, 16 pi. Y todos estos ejercicios que hemos hecho son solo dejar expresado el pi, sin calcularlo. Entonces, esto que encontramos es la capacidad de un cono. Y como son centímetros, serían centímetros cúbicos. Esto sería un cono. ¿Y nosotros cuántos conos queremos? Son 5 cajas. Y cada caja traía 9. 9 por 5, 45 barquillos. Es decir, nosotros vamos a tener que ahora calcular, ¿cierto? Las 5 cajas. ¿Cuánto chocolate necesitamos? Y entonces sería simplemente el 16pi se va a tener que multiplicar por ¿cuánto serían 5 cajas? 45 barquillos. Entonces hacemos el cálculo, lo podemos hacer aquí en la orillita donde ustedes quieran, y vamos a hacerlo 16 por 45. 5 por 6 serían 30, resuelvo 3. 5 por 1 es 5 y 3 de reserva serían 8. Entonces tenemos, ¿cierto? 80 ahí. Saltamos un espacio. 4 por 6 serían 24. Reservo 2. 4 por 1, 4 y 1 hacemos 6. Serían 0. 8 y 4 hacemos 2. Reservamos 1 y tendríamos 7, 20. Entonces tendríamos que estos serían 720 pi centímetros cúbicos de chocolate
para 45 conos o 5 cajas. Nada más que eso. Y estamos casi finalizando, ha sido largo el video, ya no aleguen, porque tanto como es largo para ustedes, también es largo para mí. Ya recuerden que después de esto tengo que realizar la edición y luego posteriormente subirlo a YouTube. En este caso vamos por la B. En este pequeño espacio que nos queda, nos dice cuál es la capacidad restante en cada caja, es decir, cuál es el volumen restante en cada caja llena. ¿Cuánto es lo que me está sobrando? Es decir, si yo acá la caja la termino de llenar, ¿cierto? La termino de llenar completamente, ¿ya? Ahí ustedes podrían entender, ¿cierto? El problema, ¿ya? Pero estaría lleno de conos y siempre nos va a sobrar un poquito. Fíjense, aquí me estaría sobrando este pedazo de acá, acá igual. Entonces me están preguntando, ¿cuánto me está sobrando de la caja? Y estamos hablando de volumen, de capacidad. Entonces tendríamos que calcular primero la capacidad de la caja, cuánto es, y le quitamos, ¿cierto?, el espacio que ocupan estos 9 conos que van dentro de cada caja. Y con eso vamos a encontrar los espacios restantes. Entonces, en pocas palabras, vamos a necesitar el volumen de la caja, menos 9 volúmenes de el cono. Y nosotros ya sabemos cuánto es el volumen del cono, ¿no? Eso es lo importante. Vamos utilizando ejercicios o problemas que ya hemos utilizado antes, entonces se empieza a hacer un poco más fácil. Ahora, tenemos el volumen, ¿cierto?, de una caja, que sería, ¿cierto?, el volumen de la caja está en su fórmula, que es largo por ancho por alto. El largo de la caja, ¿qué aparece? 12 por 12 por 12. Esa sería la operación 12 por 12 por 12. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que hacer esa operación y por tiempo yo lo voy a hacer aquí rapidito. 12 por 12 serían 144 y 144 por 12, todo esto nos daría simplemente 1728. Y esto, como estamos hablando de centímetros, serían centímetros cúbicos. Y a eso le quitamos, ¿cierto?, 9 volúmenes del cono. O sea, 9 por el volumen del cono. ¿Y cuánto era el volumen de un cono? Ahí estaba, 16pi. 9 por 16pi. Hacemos ese cálculo y 9 por 16 nos daría 144. Es decir, a los 1728 centímetros cúbicos le quitamos 144 pi. Ahora, como el resultado de la izquierda no está en pi y el resultado de la derecha sí, y serían centímetros cúbicos, nosotros simplemente lo vamos a dejar expresado. Para que se pudieran restar, lo que tendríamos que hacer es calcular cuánto es 144 por pi, o sea, por el 3,14. Y de esa manera, claro, como van a quedar dos números, se van a poder restar entre ellos y nos va a dar el resultado final de cuánto es lo que está sobrando. Pero como les digo, solamente les dije que lo dejaran expresado. Y como no se pueden restar números solos con el pi, simplemente queda de esa manera. Eso sería lo que estaría sobrando. A los 1728, que es el volumen o capacidad total de la caja, le quitamos 144 pi. Y ese sería nuestro resultado final de lo que estaría de volumen restante. ¿Ya? Entonces, eso lo encierran y todo esto sería nuestro volumen restante. Si quieren, hacen la operación. Vamos a hacerla por si acaso, a ver. Vamos a hacerla aquí. Entonces, al 1728 le quitamos el 144 por 3,14. 144 por 3,14, que serían simplemente 452,16. Entonces hacemos la resta y a los 1728 le quitamos 452,16. Y eso nos daría un total de 1275,84. Calculamos el pi, entonces ahora sí podríamos restarlo. Y como eran centímetros, serían centímetros cúbicos. Entonces, ¿cuánto es lo que sobra de capacidad o de espacio? 1275,84 centímetros cúbicos al tener 9 conos introducidos en esta caja. Eso sería todo, ¿ya? Espero que les pueda servir este video, chiquillos, y como les dije, el último no lo voy a hacer, solo se los voy a explicar más o menos en términos generales. Y este es el único ejercicio que es optativo, o sea que no les va a descontar, solamente sumar extra. Y aquí sí dice que hay que calcular el 3,14. Primero nos preguntan la capacidad de la basura que puede contener el basurero.
son basureros cilíndricos que van a ser, ¿cierto?, sin tapa. O sea, solamente tendrían la tapa de abajo, pero no la de arriba. Un punto importante. Nos pide la capacidad que puede contener y la capacidad simplemente es volumen. O sea, volumen normal. Es decir, el volumen de un cilindro es simplemente pi por r al cuadrado por el h. Y bueno, ¿cuánto tenemos de radio? Ahí aparece. El diámetro es 80. Si el diámetro es 80, entonces nuestro radio es 40 centímetros. Por lo tanto, acá nuestro radio sería 40 y va el radio al cuadrado, listo. Por la altura, tenemos de altura, ¿cierto? 100, y ahí estaría. Hacemos el cálculo, bueno, al final lo terminé haciendo porque este es cortito. 40 por 40 sería lo mismo que 4 por 4, 16. Y como el 0 va a estar dos veces, agregamos dos ceros. Pi por 100 de altura, me faltó el 0. Ahora, 1600 por 100 sería simplemente escribir el mismo número y agregamos dos ceros. Por lo tanto, tendríamos en total 160.000, ¿cierto? Sí, 160.000 pi. Esa es la capacidad o volumen de cada cilindro. Pero recuerden, aquí yo lo que les estoy pidiendo es que sí calculen el pi. O sea, aquí faltaría, ¿cierto?, multiplicarlo por 3,14. Hacen ese cálculo y en este caso lo voy a hacer rapidito aquí. La parte B la voy a dejar expresada así, por 3,14, y eso nos daría una capacidad total de 502,4. Dice 400, pero es lo mismo que 4. Y esto serían entonces centímetros cúbicos. Esa es la capacidad de basura que puede contener cada uno de estos basureros. 502,4 centímetros cúbicos de basura. Y ahora la letra B. La B dice, ¿cuántas latas de spray necesitamos para pintar 25 basureros? Y nos dice que cada lata de spray alcanza 2 metros cuadrados. Pero como estamos con centímetros, 2 metros cuadrados son 20.000 centímetros cuadráticos. Entonces, como que yo quiero ver cuánto alcanzo a pintar, yo lo que necesito es calcular la superficie. Entonces, lo primero es calcular cuánto sería el área de cada basurero. Pero recuerden que es cada basurero sin tapa. Entonces, recordemos que la fórmula del área de un cilindro era dos áreas del círculo, porque teníamos dos tapas, arriba y abajo. Pero ahora entonces tendríamos una área del círculo. ¿Ya? Nada más que eso. Y le vamos a sumar el área lateral, que sería, ¿cierto?, el perímetro hacia arriba. O sea, simplemente el perímetro del círculo por la altura. Entonces, en realidad, como es una sola tapa, no vale la pena poner el por 1. Ya recuerden que el área, la fórmula les va a decir en la hoja que es 2 veces el área, porque tenemos tapa arriba y abajo, pero este problema dice que es sin tapa. O sea, solamente a tener el fondo de abajo. Y el área del círculo es pi por radio al cuadrado más el perímetro, que es 2 por pi por r por la altura. Y ahí simplemente tienen que hacer los cálculos correspondientes. ¿Ya? Eso les va a dar un valor y que va a ser el área. Ahora, esa área, ustedes tienen que ver cuántas latas van a alcanzar a realizar. Entonces, supongamos, esta es solamente una suposición, supongamos que el área total ustedes lo calcularon y les dio, por ejemplo, 23.573. Estoy inventando. Entonces, si una lata de spray alcanza a pintar 20.000 centímetros cuadráticos, con una lata alcanzamos a pintar un tarro, si son 23.573, lo que necesitamos pintar para un basurero, alcanzamos con una lata de spray que alcanza hasta 20.000, nos faltarían 3.573, por lo tanto no alcanzaría. Ahora, a nosotros nos están preguntando por 25 basureros. Entonces esta área la tenemos que multiplicar primero por 25. Ya vamos a hacer, estamos suponiendo, este cálculo, recuerden, el 23.573 lo inventé, como que fuera el área total para no hacer todos los cálculos. Entonces el 23.573 lo multiplicamos por los 25 basureros, y eso nos daría un total de 117.865. 117.865 centímetros cuadráticos, lo que necesito yo para, de superficie para todos los basureros. Esa es el área, la superficie que ocupan. Entonces yo tengo que ver cuántas latas de spray necesito. Y si cada lata de spray alcanza a cubrir 20.000, entonces lo que yo necesito hacer es simplemente una división al 117.865, que es la capacidad de los 25 basureros, o sea, que es la superficie de los 25 basureros, la debo dividir por la capacidad de un spray.
que es de 20.000. Entonces, hacemos esta división, yo la voy a hacer acá, y eso en este caso, ¿ya? En este caso, nos dice que sería, creo que escribí un número mal, de un momento, el 23.573, lo multiplicamos por 25, y eso nos daría, ahí sí, lo había escrito mal. Esta multiplicación por 25 la había escrito muy mal. Ahí sí, ahora sí tiene sentido. Entonces, al multiplicar esos 23.000 por los 25 basureros, en este caso que inventé, ¿cierto? Sería simplemente 589.325. Eso sería el total de los 25 basureros. Recuerden que no es el resultado real que ustedes van a tener en la prueba, ni el que está en esta guía. Yo les estoy dando una indicación nomás, como si este total fuera esta área, y que al calcularlo nos dio 23.573, que lo multiplicamos por los 25 basureros, dándonos 589.325. Entonces ahora ese resultado lo dividimos por los 20.000, que es la capacidad de un solo spray. Entonces tendríamos que el resultado final de esta división, para ver cuántas latas alcanzan, nos dio 29,46625. Entonces, si esto fue lo que nos dio el resultado al hacer la división del total de basureros con lo que pinta en total una lata de spray, nos dio 29,46625. Entonces, quiere decir que estamos utilizando latas enteras, 29 latas enteras. Y de otra lata estamos utilizando 4,6625 de ella, casi la mitad. Entonces, ¿cuántas latas de spray necesito? ¿Alcanzaré con 29? ¿O me va a faltar un poquito para pintar? Entonces, ¿cuántas debería comprar realmente? Bueno, ahí la solución, la respuesta la tienen ustedes. ¿Ya? ¿Cuánto va a ser aproximadamente? Bueno, eso sería todo. Espero que se haya entendido. Creo que fue bastante largo el video, pero es cosa de ustedes. Si quieren estudian, si no quieren no estudian. Si ven el video completo, les va a ir excelente en la prueba, pero recuerden, no sirve de nada si ven el video y lo están mirando así como meros espectadores. Lo que deben hacer es estar resolviendo, estar con su cuaderno, ir comprendiendo, quizás ver desde el celular, por ejemplo, desde otra pantalla, la evaluación, o de ahí mismo le ponen pausa y lo van haciendo ustedes y después corroboran si lo que hicieron es lo mismo que estaba haciendo yo. Pero recuerden, este último no es real el resultado que calculé, era solamente una muestra para que supieran cómo poder hacer una parte de este optativo. Ya, eso ha sido todo, nos vemos, que estén muy bien. Un gusto prepararle este video, aunque desgasta mucho de mi tiempo y esto hace que me atrase con otras cosas como revisiones de prueba y otras cosas más. Y el tiempo con mi familia, así que por favor valoren esto, ¿ya? Lo hago con mucho cariño y amor para ustedes. Nos vemos, chao, chao, nos vemos.